Mi mejor amigo murió en 2003. Ayer lo vi matando a alguien. Lo vi con mis propios ojos. Estaba ahí, bajo la lluvia, con las manos ensangrentadas y la misma chaqueta que usaba en el instituto. Su rostro no había cambiado, ni una arruga, ni una cicatriz nueva. Era él, Diego, mi mejor amigo, el mismo que murió hace más de 20 años. No fue un simple parecido, no era un desconocido con rasgos similares, era él. Lo supe en cuanto giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Diego me reconoció y sonrió. Una sonrisa torcida, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y como si quisiera que yo lo viera. La víctima yacía en el suelo, con el cuello torcido y los ojos abiertos de par en par. Nadie más estaba allí. No había cámaras, ni testigos, solo yo y él. Y cuando quise acercarme, cuando por instinto grité su nombre, simplemente desapareció entre las sombras, como si jamás hubiese estado ahí. Desde entonces no he dormido. No puedo. Me obsesioné. Comencé a buscar sus fotos antiguas, los recortes del periódico donde hablaban del accidente, incluso el acta de defunción que ayudé a firmar con su madre. Todo está ahí. Todo prueba que murió, que fue enterrado, que lloramos por él. Entonces, ¿quién demonios era ese hombre? Tal vez me estoy volviendo loco, o tal vez Diego nunca murió. Tal vez alguien quiso que creyéramos eso. Alguien que necesitaba que lo olvidáramos, pero si él está de vuelta y sigue matando, tengo que encontrarlo antes de que me encuentre a mí. Durante años, guardé los recuerdos de Diego en una caja polvorienta, enterrada en lo más profundo de mi mente. Éramos inseparables en la infancia. Compartíamos secretos, risas, incluso cicatrices. Pero cuando su auto se estrelló contra ese puente en 2003 y su cuerpo fue rescatado 3 días después, todo cambió. Su funeral fue cerrado, sellado por el dolor y el silencio. Nadie quiso hablar demasiado. Nadie cuestionó nada. Todos lo dimos por muerto, yo incluido, hasta ayer, porque ayer lo vi, vivo, real. Y matando a alguien como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. No sé qué es más perturbador. Haberlo visto allí, con la misma sonrisa de siempre, o el hecho de que pareció no sentirse culpable. Como si esa nueva versión de Diego ya no necesitara amigos, como si ahora necesitara otra cosa. Desde ese momento comencé a dudar de todo lo que creía saber. ¿Qué ocurrió realmente en 2003? ¿Fue un accidente o una desaparición planeada? ¿Y por qué regresaría justo ahora? No tengo todas las respuestas. Pero lo que estoy a punto de contarte puede que las revele, o puede que te deje con más preguntas que nunca. Bienvenido a La Última Puerta. Aquí no contarás historias, ellas se contarán solas. Si escuchas voces del pasado o sientes que alguien te observa desde la esquina de tu mente, no estás solo. Hay puertas que nunca debimos abrir, pero ya es tarde para cerrarlas. Suscríbete y acompáñame hasta el final, porque si Diego está vivo, alguien más tendrá que morir. Capítulo 1. El rostro bajo la lluvia. Volví al lugar del crimen a la mañana siguiente. Sabía que era una locura, que la policía ya habría limpiado la escena, o peor aún, que nunca la habrían encontrado. Pero algo dentro de mí me empujaba, como si una parte dormida de mi cerebro despertara solo para seguir sus pasos. Y cuando llegué, la calle estaba vacía, sin cinta policial, sin manchas de sangre, como si nada hubiera ocurrido. No era la primera vez que soñaba con Diego. Desde su muerte aparecía en mis pesadillas cada cierto tiempo, caminando por pasillos oscuros, repitiendo mi nombre desde detrás de una pared, riéndose a carcajadas sin mover los labios. Pero lo de anoche no fue un sueño. Lo vi con claridad, como cuando caminábamos a casa después del colegio y me hablaba de lo que haríamos cuando fuéramos mayores.
Lo vi matar, sin duda. Saqué mi vieja caja de recuerdos del armario. Fotos de la secundaria, boletos de cine, un cuaderno donde Diego y yo escribíamos cosas que nunca contaríamos a nadie. Había olvidado cuánto lo admiraba. Él era el líder, el que siempre sabía qué decir, el que nos metía en problemas y también el que nos sacaba. Si alguien podía fingir su muerte, pensé, sería él. Revisé la prensa local de 2003. El artículo decía que Diego había perdido el control del auto al salir de una fiesta, que el vehículo cayó al río y que su cuerpo fue encontrado 3 días después. Pero la foto del entierro no mostraba el ataúd abierto. De hecho, no había ninguna imagen del cuerpo, solo flores, rostros llorosos y un cura hablando de redención. Todo demasiado limpio, demasiado conveniente. Llamé a Sofía, la hermana menor de Diego. No hablábamos desde la universidad. Me contestó con voz cansada, pero aceptó verme. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro. Cuando mencioné el accidente, bajó la mirada. Pero cuando dije que había visto a Diego, no se sorprendió. Se quedó en silencio, como si hubiera esperado esa frase toda su vida. «Tú también lo viste, ¿verdad?», le pregunté. Ella no respondió. Solo sacó una vieja fotografía de su bolso. Era de 2002. Diego estaba en el centro, sonriendo, rodeado de amigos. En la esquina inferior, con tinta roja, había algo escrito a mano. «No estoy muerto si aún me recuerdan». La frase me heló la sangre, no por su significado, sino porque era mi letra. Regresé a casa temblando. ¿Por qué había escrito eso? No lo recordaba. Tal vez fue una broma vieja, algo que hicimos en su momento. Pero nada de esto era gracioso ahora. Encendí la televisión para distraerme y ahí estaba, una noticia de último minuto. Hombre asesinado en calle residencial. La policía busca testigos. Mostraban una reconstrucción digital de la escena, el mismo lugar, la misma hora. Nadie había reportado nada, excepto yo. ¿Y si nadie más vio a Diego? ¿Y si soy el único que lo está viendo? Esa idea me persiguió durante horas. Me encerré en mi habitación repasando cada instante de la noche anterior, cada sombra, cada sonido. ¿Podría mi mente estar jugándome una trampa, una alucinación postraumática? Pero no tenía sentido. Nunca soñé con él de esa forma, nunca tan real. En la madrugada escuché algo en el pasillo, pasos, lentos, firmes. Me acerqué a la puerta y la abrí con rapidez. Nadie, solo el silencio. Pero en el suelo había una hoja arrugada, un papel arrancado de un cuaderno viejo. Lo reconocí al instante. Era uno de los nuestros, de aquel cuaderno de secretos. Tenía una sola frase escrita: «Jugamos a morir, pero yo gané». Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, sudando frío. Si esto era una broma, alguien había cruzado todos los límites. Si no lo era, entonces Diego estaba vivo. Y si estaba vivo, no había vuelto por amistad. Había vuelto por algo más. Y yo, sin saberlo, podría ser el siguiente. Capítulo 2. El cuaderno de los secretos. Amanecí en el suelo de la sala, con el papel aún en la mano. No recordaba haberme dormido. O quizá me desmayé. Soñé con una fogata, con Diego susurrándome cosas al oído, con un círculo de piedras y algo enterrado justo en el centro. Cuando abrí los ojos, el sueño seguía ahí, como si se hubiera grabado en mi piel, y con él un nombre: Samuel. Samuel era parte del grupo original. Éramos 5, Diego, yo, Samuel, Carla y Bruno. Desde el colegio formábamos una especie de clan. Nos encerrábamos en el bosque a contar historias de miedo, hacíamos pactos ridículos, enterrábamos cosas que queríamos olvidar, pero después del accidente de Diego, todo se desmoronó. Samuel se mudó sin despedirse. Carla desapareció del mapa. Bruno se suicidó en 2006. Decidí buscar a Samuel.
Con algo de esfuerzo encontré su número en una red social abandonada. Le escribí. Pasaron horas sin respuesta. Justo cuando estaba por rendirme, me llegó un mensaje escueto. Nos juramos silencio. Si estás preguntando, significa que alguien rompió el trato. Y luego, nada más. Pero fue suficiente. Supe que él también había visto algo, que también tenía miedo. Esa misma tarde, fui al desván de la casa de mis padres. Allí guardaban las cosas viejas de nuestra infancia. Tras una hora de escarbar entre cajas lo encontré. El cuaderno de los secretos. El original. Cubierta negra, esquinas mordidas, olor a polvo y humedad. Al abrirlo, algo me paralizó. Muchas páginas estaban arrancadas, pero las que quedaban contenían cosas que no recordaba haber escrito. En una de las páginas había un dibujo infantil, 5 figuras de palitos rodeando un círculo. En el centro, un nombre tachado con fuerza. Debajo, una frase: si alguien rompe el círculo, el castigo será eterno. Me estremecí. No por lo absurdo del mensaje, sino porque la letra no era de ninguno de nosotros. Era de alguien más, alguien mayor. Mi madre subió al desván mientras aún hojeaba el cuaderno. Me preguntó qué hacía allí, y cuando le mostré el libro, su expresión cambió. Se puso pálida. Ese cuaderno, Diego te lo devolvió justo antes de morir, murmuró. Estabas obsesionado con él. Hablabas solo. Dijiste que si alguien más lo leía, moriría. No recordaba nada de eso. Nada. Decidí visitar la tumba de Diego. No lo había hecho en años. El cementerio estaba vacío, cubierto por una niebla espesa que parecía tragarse el sonido. Cuando llegué a su lápida, algo me detuvo en seco. No había lápida, solo un espacio de tierra marcado con un pequeño cartel oxidado. Diego Alvarado, 1986-2003, sin restos. Sin restos. ¿Cómo no lo supe antes? Empecé a sentir que todo el pueblo había colaborado en una mentira, que la muerte de Diego fue más simbólica que real, que todos sabían algo que yo no, o peor, que me habían hecho olvidar algo, como si, de alguna manera, yo también fuera culpable de lo que ocurrió, porque cada vez que intentaba reconstruir los días anteriores al accidente, encontraba un vacío, una niebla. Esa noche alguien tocó a mi puerta, un solo golpe, después otro y otro, rítmicos, como un código, como cuando Diego y yo nos llamábamos en secreto desde las ventanas. Me acerqué temblando, abrí con cuidado, nadie, solo un paquete envuelto en papel negro, amarrado con un hilo rojo. Lo llevé dentro, sintiendo que pesaba más de lo que parecía. Dentro había una grabadora portátil y una cinta. Pulsé play y lo que escuché me congeló la sangre. ¿Te acuerdas del juego del círculo?, dijo una voz al otro lado. Dijiste que morirías antes de romper el pacto. Era mi voz. Luego, otra más grave. Pues ahora es tu turno, Matías, porque el círculo nunca se rompió. Solo se cerró. Sin ti. Capítulo 3. El círculo nunca se rompió. Esa grabación cambió todo. La escuché una y otra vez, tratando de entender el contexto. No recordaba haber dicho esas palabras, ni haber jugado a romper un círculo. Pero ahí estaba mi voz. La reconocía como reconozco mi reflejo en el espejo. Lo más perturbador era la otra voz, la que respondía. No era de Diego, o al menos no de la versión que yo recordaba. Era más grave, más pausada, casi descompuesta. Empecé a escribir todo en una libreta. Cada detalle, cada sueño, cada fragmento de memoria. Una parte de mí temía olvidarlo todo otra vez, como si estuviera atrapado en un ciclo. Mis noches se llenaron de imágenes repetidas. Diego mirándome desde el fondo del bosque, Carla gritando con la boca cosida, Samuel cavando en tierra húmeda bajo una luna roja. Y en todos esos sueños, una figura en las sombras observaba, sin rostro.
Fui a la biblioteca municipal. Busqué registros antiguos del colegio, de actividades extracurriculares, de cualquier cosa relacionada con nosotros 5. Encontré una mención en un boletín de 2001. Grupo de teatro experimental presenta obra basada en rituales antiguos de purificación. El director era un tal Ernesto Navarro, un nombre que jamás había escuchado, pero que aparecía subrayado varias veces en el cuaderno de los secretos. Localicé a Navarro. Aún vivía en el pueblo, en una casa al borde del acantilado. Tardó varios minutos en abrirme la puerta, y cuando lo hizo, su mirada se fue directamente a mis manos, como si esperara que llevara algo. «Tú eras uno de los chicos, los del círculo», dijo antes de que pudiera decir una palabra. Me invitó a pasar. El interior de la casa olía a incienso y humedad. Todo estaba cubierto de telas oscuras y figuras talladas en madera. No era teatro. Era un experimento psicológico, me explicó. Diego insistió. Dijo que quería ir más allá del miedo, que quería romperse a sí mismo. Ustedes aceptaron, y funcionó. Demasiado bien. Me quedé en silencio. ¿De qué está hablando?, pregunté. Navarro sonrió con tristeza. ¿Nunca te preguntaste por qué nadie lloró de verdad en ese funeral? Salí de ahí con más preguntas que respuestas, pero algo había cambiado. Ahora sabía que lo que ocurrió en 2003 fue planeado. Diego no murió por accidente. Desapareció voluntariamente y no lo hizo solo. Todos estábamos involucrados, aunque ahora lo hubiera olvidado. Lo peor era pensar que tal vez mi mente no había bloqueado el pasado por trauma. Tal vez alguien me lo quitó a propósito. Al llegar a casa, encontré mi habitación revuelta. Nada robado, nada roto, solo desorden. Como si alguien hubiera estado buscando algo muy específico. Sobre la cama, alguien había dejado una nueva hoja del cuaderno. Esta vez, tenía dibujado un reloj de arena invertido, con sangre en lugar de arena. Y una frase: cuando la arena caiga, volverás a empezar. La tinta aún estaba fresca. Desesperado volví a contactar a Samuel. Esta vez respondió con una nota de voz. Su voz temblaba. No debimos seguirlo. Diego siempre fue diferente. Lo sabías, Matías. Él hablaba con alguien más, incluso cuando estaba solo. El círculo era su idea. Pero tú fuiste el primero en decir que sí. No me busques. Si rompemos el silencio otra vez, nos llevará a todos. Apagué el teléfono. Me senté en el suelo, con las luces apagadas, intentando recordar. Me obligué a cerrar los ojos y a volver. A aquel último día, a la noche del accidente, y por un instante fugaz, lo vi. A Diego, en el asiento del conductor. A mí, en el asiento del pasajero. Pero yo no salí del auto. Yo también debí morir. Entonces comprendí. Lo que vi la otra noche no fue a Diego matando a alguien. Fue un reflejo, una advertencia, un mensaje. Él no regresó para vengarse, regresó para que yo recordara quién soy en realidad. Y tal vez, solo tal vez, yo también he matado antes. Capítulo 4. Lo que hicimos en el bosque. Volví al bosque. No por curiosidad, algo me arrastraba, como si el sueño del círculo, la fogata, las piedras, todo hubiera sido más que una imagen, una memoria enterrada. A cada paso, los árboles parecían más cerrados, como si el bosque respirara conmigo. Encontré el claro, el mismo donde jugábamos cuando niños, pero ya no había rastro de juegos, solo silencio y marcas en la tierra. Empecé a cavar. Mis manos sangraban, pero no podía parar, hasta que los dedos chocaron con algo, un saco de tela. Al abrirlo, el olor me golpeó como una ola podrida del pasado. Dentro, un cuaderno, no el de secretos, uno nuevo, viejo, gastado, pero con páginas intactas, y en cada una de ellas, una descripción detallada de un asesinato. 5 en total, con fechas, con nombres, con lugares, todos reales.
todos coincidiendo con desapariciones que yo había leído en los últimos días. El último nombre era el mío, Matías Cordero. Su sacrificio es necesario, su memoria será limpiada, su culpa restaurada. La puerta se abrirá. Sentí un nudo en el pecho. Las letras parecían escritas con rabia, con urgencia. Me levanté mareado, con la cabeza retumbando. ¿Qué significaba eso? ¿Era Diego el autor? ¿O yo mismo en otro estado? ¿Y qué demonios era la puerta? Al regresar a casa, el cuaderno desapareció. Juro que lo llevaba en la mochila, pero al abrirla, solo había piedras. Las mismas que usábamos para formar el círculo, las mismas que estaban enterradas junto al cuaderno. La misma cantidad, 5. Fue entonces que escuché la voz por primera vez, sin cinta ni grabación. No olvides quién eras, ni lo que juraste. Miré en el espejo del baño. Algo estaba mal. Mi rostro no era el mismo de siempre. Tenía algo diferente en los ojos, como si alguien más me observara desde dentro. Golpeé el vidrio con fuerza. «¿Qué hicimos, Diego?», grité, y por un instante juro que su rostro apareció reflejado en lugar del mío, sonriendo, tranquilo, como si todo estuviera saliendo exactamente como él quería. Intenté buscar a Carla, encontré su antigua dirección, pero ahora era una casa abandonada. Las paredes estaban cubiertas con símbolos, círculos, triángulos, espirales hechas con sangre seca o pintura negra. En el piso, alguien había escrito: «Ella también recordó, ella también gritó». No había rastros de ella, solo una grabación vieja reproduciéndose en bucle. Lo hicimos, lo enterramos, pero él sigue cavando desde abajo. Volví a casa sintiéndome vigilado. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo mostraba algo que no debería estar allí. Me encerré en el baño y vomité sangre. En el lavabo algo flotaba, una pequeña llave oxidada. No recordaba haberla tragado, pero sabía para qué servía. Una caja, antiguamente guardada en casa de Diego, una caja que yo mismo había sellado en 2003. Fui hasta la antigua casa de Diego. La puerta estaba entreabierta como si me esperara. Todo estaba cubierto de polvo y silencio. Subí las escaleras. En su habitación, debajo del suelo suelto, encontré la caja. Metí la llave. Giré. Dentro había una cámara de video y varias cintas. En la etiqueta de una Juego Final, septiembre 2003. Coloqué la cinta. Reproduje. Y vi. Nos vi a los 5, alrededor del círculo. De noche, riéndonos, Diego hablaba de romper límites, de abrir la puerta al verdadero yo. Luego, algo cambió. Samuel gritaba, Carla lloraba, Bruno sangraba. Yo sostenía algo, un cuchillo. Y luego, la imagen congelada de mí mirando directo a la cámara cubierto de sangre, diciendo: «Si alguien ve esto, es porque volvió a empezar». Apagué la cinta. Todo se vino abajo. Las memorias se agolparon como una avalancha. No fue un accidente. Diego no murió. Solo cambió. Y yo ayudé. Fui parte. Tal vez fui el primero. Tal vez fui el último. Pero si la cinta no mentía, entonces yo ya había estado aquí antes. Y esta historia ya la había contado. Capítulo 5. La última puerta. Estuve horas frente a la pantalla negra después de que la cinta terminó. El rostro congelado que me miraba desde la grabación no era el mío de ahora. Era una versión más joven, pero con una oscuridad que no recordaba haber tenido. O quizá sí la tenía, y solo ahora volvía a verla. Ese Matías hablaba con una seguridad que me aterraba. No parecía manipulado, no parecía asustado, parecía feliz. Los recuerdos volvieron como cuchillas, cortando cada parte de mi mente. Las voces en la oscuridad, el fuego en el centro del círculo, las palabras que recitamos, el pacto que sellamos con sangre. No era un juego, nunca lo fue. Era un experimento, una ceremonia, algo que Diego había preparado durante meses.
Él decía que no quería morir, sino multiplicarse, que su cuerpo no le alcanzaba, que la única forma de existir más allá era dentro de nosotros. Fue entonces cuando lo entendí. Diego no murió en 2003. Fue absorbido por nosotros, por mí. Cada uno cargó una parte de él, una versión, una voz, una intención, y el accidente fue solo la excusa para borrar las huellas, para que el mundo creyera que desapareció, mientras él se repartía en nuestras mentes como un parásito dormido. Samuel huyó, Carla enloqueció, Bruno se quitó la vida, y yo olvidé. Fui el único que olvidó, porque fui el recipiente más puro, el que aceptó sin condiciones, el que abrió la puerta más profundamente. Y ahora, 20 años después, algo ha reactivado ese ciclo. Tal vez fue el bosque, tal vez fue la cinta, tal vez nunca dejé de ser él. Encendí la cámara. Me grabé mirando directamente al lente, como en la vieja cinta. Si alguien está viendo esto, es porque también abrió la puerta. Porque Diego ya no vive en un solo cuerpo. Vive en los ojos que miran, en los oídos que escuchan, en las mentes que recuerdan. Pausé, respiré. Y si ya llegaste hasta aquí, entonces ya no puedes volver atrás. Imprimí las fotos antiguas. En cada una, ahora veía cosas que antes no estaban. Rostros borrosos en el fondo, sombras con la misma silueta de Diego. En un recorte de periódico del funeral, vi una figura oculta tras la multitud. Nunca la había notado. Era él, no como en mi memoria, más viejo, más real. ¿Siempre estuvo ahí? ¿O es mi mente la que lo está trayendo de vuelta? Escribí una carta a mí mismo. La dejé sobre la mesa. Decía, no confíes en lo que recuerdas, confía en lo que olvidaste, porque ahí está la verdad, porque ahí está él. Luego fui al bosque. De noche, como en 2003. Llevaba conmigo una pala, una vela y el cuaderno. Esta vez no pensaba huir. Llegué al claro. Las piedras seguían ahí, como si nunca se hubieran movido. Me senté en el centro, encendí la vela y abrí el cuaderno en la última página. Estaba en blanco, pero al colocarla bajo la luz, una frase emergió lentamente, escrita con tinta invisible. Gracias por traerme de vuelta. Ahora te toca descansar. Sentí un calor recorrerme desde el pecho. No dolor, calor, como una fusión, como si alguien más respirara dentro de mí. Cerré los ojos. Escuché pasos, una figura frente a mí, Diego, o algo que tenía su forma. Me miró con ternura. Me tocó el hombro. «Ya puedes dormir, Matías», susurró. «Yo me encargo del resto». Cuando desperté no recordaba mi nombre, ni por qué estaba en ese bosque. Solo sabía que debía encontrar a otros, hablarles del círculo, mostrarles las cintas, porque la puerta ya está abierta y yo soy solo el primero en cruzarla. Otra vez. No sé cuánto tiempo ha pasado desde esa noche en el bosque. Las memorias vienen y van como si no fueran mías. A veces me despierto con tierra bajo las uñas. A veces escucho risas infantiles en mi oído, aunque la casa esté vacía. Pero lo más extraño es cuando me miro al espejo y me veo sonreír sin querer. Esa sonrisa no es mía. He encontrado a otros, personas que han tenido los mismos sueños, que recuerdan a Diego sin haberlo conocido, que dibujan círculos en la oscuridad sin saber por qué. Sé que esto no se detendrá, porque la puerta ya no está cerrada. Se abrió en 2003 y sigue girando. Uno por uno todos cruzarán, voluntariamente o arrastrados. Si llegaste hasta aquí no es por casualidad. Quizá tú también lo recuerdas. Quizá Diego ya susurró tu nombre en medio de una pesadilla. Si es así, no lo ignores. No trates de escapar, porque la próxima vez que te mires al espejo, podrías no ser tú el que está mirando.